Bueno, yo elegí este tema y me pareció también muy interesante hablar un poco de romper el paradigma y pensar realmente si el perro ladra al quedarse solo, solamente debemos pensar en ansiedad por separación o hay algo más que debemos pensar. Y algo que he visto y es que el diagnóstico de la enfermedad de ansiedad por separación hay que cogerlo con pinzas, no siempre todo lo que suceda en casa cuando el perro se quede solo, ya de una es el primer diagnóstico que hay que pensar. Entonces, nada, es importante la ansiedad por separación, claro, porque tiene una alta prevalencia. En cuanto a las consultas especializadas, podría ser entre el 30 y el 40% de los animales que consultan o de las personas que consultan, y además afecta el bienestar, genera un estado de estrés crónico y angustia, digamos que se genera un estado emocional negativo constante en el animal porque seguramente en muchos hogares tendrá que quedarse solo todos los días. Entonces es algo con lo que el animal va a tener que lidiar, pero el propietario también se va a ver afectado por también los signos más frecuentes que ahorita les voy a contar. Y es una de las causas también de abandono y de eutanasia. También es importante que sepan que es uno de los problemas de conducta que más se presenta junto con los problemas de agresividad. Y dentro de las causas vamos a ver que es algo multifactorial, no hay una sola causa. Y de un tiempo para acá se empezó cuando un animal presenta signos indeseados por el propietario, pensar más no solo en ansiedad por separación, sino pensar en problemas relacionados con la separación. Ahora se utiliza más como ese término global porque no sabemos cuál es la emoción que está motivando al animal para poder presentar este tipo de conductas. Entonces puede ser miedo, puede ser ansiedad, podría ser frustración, podría ser un hiperapego, podría ser una falta de estimulación y nosotros le estamos borrando eso y estamos diciendo es solo ansiedad. Entonces, siempre que el propietario llegue a consulta hablando, quejándose porque su animal de compañía está destruyendo la casa o está teniendo unos signos que no presenta cuando está con él, piensen en problemas relacionados con la separación. También hay una parte genética importante. Los mestizos y los animales enteros, en especial los machos, tienen una mayor predisposición a sufrir de este problema de conducta, pero al igual razas como el cocker y el schnauzer tienen también una mayor prevalencia. Entonces, este tipo de perros siempre hay que tener como una especial atención y, bueno, siempre preguntarle al propietario en consulta cómo se porta, qué hace cuando se queda solo, y es una pregunta que yo hacía frecuentemente, incluso antes de estudiar etología, siempre le preguntaba a los propietarios cuántas horas al día se queda solo, y muchos dicen nunca. Entonces eso hace que el animal, primero que la vida del propietario se ve afectada porque nunca se queda solo y digamos que la persona empieza a tener también una dependencia con el animal y afecta su rutina y su vida diaria. Y pues segundo que el día que el animal se tenga que quedar solo, pues seguramente va a tener problemas ese perro. Nada, les había puesto una foto de un perro mirando por una ventana y resulta que muchas veces se ve la ansiedad por separación como un problema o los problemas relacionados con la separación cuando el propietario se incomoda por los signos que el animal presenta, que normalmente los más comunes son eliminación inadecuada, destructividad y las vocalizaciones. Pero cuando el animal simplemente jadea todo el tiempo o el animal tiene un estado de hipervigilancia, el propietario no se va a dar cuenta que el perro estuvo 8 horas mirando por una ventana porque llega a la casa y lo saluda bien y dice, mi perro no hace nada cuando se queda solo. Entonces, por eso siempre es importante las grabaciones. Y si el propietario puede tener una cámara para ver el perro qué hace, pues sería mucho más útil. En los perros que tienen problemas, la recomendación es pedirle al propietario que haga un video, que ubique una cámara en el espacio donde el animal siempre se queda solo, que dure 1 hora o hora y media para poder ver postura corporal, cómo es el tipo de ladrido, qué hace. Si normalmente los ladridos por ansiedad por separación inician a los pocos segundos o minutos después de que el propietario se va y tienen unas pausas cuando el animal ya realmente está cansado y luego vuelve otra vez a iniciar. Eh, Estos signos se pueden presentar incluso con las salidas cortas del propietario o las de larga duración, o sea, no se pueden presentar siempre. Y se pueden presentar desde el primer día o se puede presentar después de cambios en la rutina del perro, que es muy frecuente ahorita, después del confinamiento.
que los animales empiezan a tener este tipo de problemas. Algo que hace que el ladrido se refuerce mucho más en casos de ansiedad por separación es que el perro empieza a ladrar, por ejemplo, y en las salidas de corta duración el perro asocia que el ladrido tuvo un efecto y que hizo que el propietario volviera. Entonces ahí se va reforzando el ladrido y por eso los animales podrían ladrar cada vez más porque piensan que en algún momento el propietario, gracias a su ladrido, va a volver a la casa. Dentro de los signos más comunes vamos a encontrar vocalizaciones, ladridos, gemidos, aullidos, eliminación inadecuada que va a ser orina, vómito o materia fecal, incluso a veces diarrea, o destructividad que puede ser morder, comer, mascar, aruñar, destruir, cualquier tipo de superficie que esté en la casa, pero normalmente los destrozos van hacia la puerta o hacia el último lugar donde el propietario fue visto por el animal. Y otros signos que normalmente son menores digamos que tienen una menor prevalencia aparentemente, pero también son los que el propietario no detecta, son los estados de hipervigilancia, inquietud, salivación, jadeo, conducta repetitiva, esos perros que frecuentemente se están lamiendo las patas todo el tiempo. Esto es algo que al propietario no le incomoda, llega a la casa y ve, pero no sabe el perro si estuvo lamiéndose 5 horas, 6 horas las patas todo el tiempo, entonces por eso a veces es un signo por el que no consultan tanto, a no ser que haya después un problema dermatológico. Y anorexia, normalmente son perros que les dejan premios en la casa, en el piso, conks, de todo, y pues a causa del estado de ansiedad no se los comen. Ahora les había puesto una diapositiva que dice, no todo es lo que parece. Ahora vamos a la parte de ladridos ya como para cerrar el tema y es, ¿por qué un perro podría ladrar cuando se queda solo? Uno sería el ladrido de alarma, que también podría estar relacionado con una protección, digamos, del territorio. Y es el típico perro que escucha un domicilio que le llega al vecino, el vecino entra o sale, pasa un perro y ladra y se pega a la puerta. Esto lo podría hacer un perro cuando el propietario no está, el perro está tranquilo, pero si hay movimiento fuera de la puerta o pasa mucha gente cerca a su casa, el perro va a ladrar y no significa que tenga ansiedad por separación. La segunda razón o causa es miedos y fobias, que normalmente la ansiedad por separación y el miedo a ruidos o las fobias, que también estarían las tormentas o los fuegos artificiales, conviven o digamos que se presentan juntas entre un 70 y un 80% de los casos. Entonces, los animales, el animal, por ejemplo, normalmente esos animales que destruyen sobre todo cosas, el propietario no los deja sueltos en toda la casa, entonces los va a llevar, por ejemplo, a la cocina. Si este perro cuando estuvo en la cocina tuvo una mala experiencia y asocia ese lugar con algo que le causó mucho miedo, como por ejemplo una tormenta y estaba solo, el ladrido puede ser por miedo, pero va a estar asociado al miedo a ruidos, más no a la ansiedad por separación, sino al miedo que le da ese lugar. Muchos perros que presentan estos síntomas, cuando les abren la puerta y les cambian el lugar, por ejemplo, ahora no lo voy a dejar en la cocina, sino lo voy a dejar en la sala, se eliminan los ladridos. Entonces es importante siempre tener en cuenta eso. El ladrido también podría ser por facilitación social, buscando como cercanía con el propietario, lo está como llamando, digámoslo así. Y bueno, dentro de ansiedad por separación, claro que se van a presentar, lo hacen para restablecer el contacto con el propietario y lo que les contaba de que podría ser efectivo porque el propietario después de un periodo corto de ausencia vuelve, entonces el perro lo asocia a que es efectivo ese ladrido. Otra causa podrían ser ladridos compulsivos, perros que tienen muy mala estimulación en casa, nadie juega con ellos, nadie los saca, no tienen paseos suficientes, es un perro que tiene pocos estímulos en la casa, empiezan a tener estados de estrés, frustración y conflicto, y el animal, esto empieza a ser casi una estereotipia, que el nivel de estrés empieza a ser tan alto, el animal tampoco tiene nada que hacer cuando se queda solo, y empieza a autorreforzar ese ladrido porque digamos que las conductas estereotipadas generan también un bienestar en el animal y eso hace que se refuerce este tipo de comportamientos. El juego también podría ser, en especial si dejan 2 o 3 perros, o sea, si tienen varios perros en la casa, los vecinos se podrían quejar porque hay ladridos, pero son ladridos de juego entre ellos. Por eso la grabación es muy importante. Y finalmente, el síndrome de disfunción cognitivo
que ya es como una enfermedad que es como una mezcla entre problemas de comportamiento y enfermedad neurológica o problemas neurológicos, y en el que los animales pueden empezar a presentar ladridos y se puede dar cuando se quedan solos. Y eso es todo. Finalmente, nada, no les conté al principio, pero bueno, ya como dijo Sergio, yo soy médica veterinaria, estoy actualmente en Barcelona terminando el máster en etología clínica en la Autónoma. Y tengo en red me pueden encontrar como Vida de Pelos. Normalmente estamos haciendo contenidos que va dirigido a tutores de perros y gatos, donde se dan nada, consejos, tips, recomendaciones que son útiles, digamos, para las personas que tienen en casa, e intentar educar también un poquito a las personas que son novatas o que tienen animales y que tienen de pronto conceptos que podrían llegar a ser errados. Si tienen alguna duda, también me pueden escribir en @vida de pelosco en Instagram y nada,